Espero que todos se encuentren en perfecto estado en este tiempo de aislamiento preventivo, en este tiempo de aislamiento obligatorio que ha sido ampliado ya pues 2 semanas más. Y de verdad que es un tiempo que nos ha servido, pienso que a todos, para reflexionar acerca de muchos temas, reflexionar acerca de nuestra comunión y nuestra intimidad con Dios. Son muchos los temas que tenemos que evaluar durante este tiempo. El acercamiento que teníamos con nuestras propias familias, con nuestros hijos, con las esposas, los esposos, todos estos acercamientos, ¿cómo estaban? Muchos de pronto decían o aducían que no tenían tiempo suficiente para su familia. Ahora pueden estar este tiempo con sus familias. Y lo que esperamos en el Señor es que haya sido de verdad un tiempo de bendición. Bueno, iglesia, vamos a dar inicio a nuestra prédica de esta noche. Les saludo a todos y desde este lugar, desde la distancia, quiero enviarles una bendición que proviene de lo alto, mis amados. A pesar de que la iglesia como iglesia acá, como local, ha estado únicamente con nosotros, a través de este medio, a través del Facebook, de la red social, hemos sentido muy cercanos, nos hemos sentido muy cercanos a ustedes, y poder noche a noche ver cómo cada uno de ustedes participa de la prédica, ver noche a noche cómo a cada uno de los siervos que el Señor ha venido utilizando, que ha venido usando como vasos de honra, hemos ido viendo cómo cada prédica ha sido una prédica de bendición, han sido palabras bajadas del cielo, y de verdad que la gloria y la honra primeramente son para el Señor, pero como le decía yo a mi esposa, tenemos que darle gracias a todos ustedes por haber sido esos canales de bendición. Y todas las ovejas de la iglesia, las ovejas de la iglesia que han participado activamente en todos estos videos, han participado allí alimentándose, porque cada noche ha sido una noche especial, ha sido una noche de alimento espiritual y ha sido bien importante. Nosotros estamos seguros de que no han pasado un día sin que ustedes hayan podido recibir ese alimento espiritual. Bueno, mis amados, el mensaje de esta noche le he titulado El pueblo de Dios en medio de la tribulación y la angustia de hoy. Tengo 2 textos bíblicos bases que vamos a estudiar más adelante, y los 2 están ubicados en el segundo libro de Crónicas, y de verdad que me he gozado en el Señor haciendo este mensaje. Pero este sermón, más que un sermón, es un mensaje que nos invita a hacer una introspección o reflexión de nuestras vidas el día de hoy. Es un mensaje difícil de componer por las circunstancias que estamos viviendo hoy, porque lo que suena natural es que prediquemos un mensaje de consolación. Y lo que ayuda a balancear el mensaje es la misma palabra. Ya que si vemos en tiempos de calamidades al pueblo de Dios en el pasado, dijo Dios a través de sus profetas qué hizo, cómo lo hizo, en qué orden trajo los mensajes. Entonces,
Desde esa perspectiva encontraba una serie de situaciones complejas para elaborar este mensaje. De manera que tan solo pudiéramos traer un mensaje de consolación, y en un sentido eso podría ser apropiado, pero perderíamos una preciosa oportunidad de compartir algunas de las grandes verdades que Dios ha dejado plasmadas en su palabra, acerca de cosas que Él hace en momentos de tribulación. Este ha sido el caso en momentos de guerra, por ejemplo, en momentos de hambrunas. Dios ha llevado a cabo un mayor número de conversiones a lugares donde quizás nunca antes la palabra hubiese llegado, si no hubiese sido por estas circunstancias que se estaban dando. Por otro lado, hubo múltiples momentos en que Dios trajo calamidades sobre su propio pueblo, con la intención de limpiarlos y de santificarlos solamente con esa intención. Y que esos momentos de dolor produjeron beneficios extraordinarios en su pueblo. De manera que la construcción de este mensaje, iglesia, ha sido bien complicado de poderlo llevar a cabo por el balance que requería. Y es por ello que en esta noche vengo con cierto temor delante de Dios por este mensaje. No hay duda que todos requerimos un mensaje de consolación, pero yo creo que también requerimos un mensaje de esperanza y de arrepentimiento al mismo tiempo. Ambos mensajes, el de consolación y el de arrepentimiento, fueron predicados por los profetas de Dios, usualmente en el orden invertido: arrepentimiento, luego consolación. Es como si uno no pudiera traer consolación sin antes traer confrontación, o como si no pudiéramos traer bendición sin antes traer sanación. De manera que esto genera en quien predica debate en su mente acerca de qué predicar en esta noche. Teniendo en cuenta el estado de la iglesia en Occidente, es importante colocar en una balanza el tipo de mensaje a traer, mis amados, porque nos vemos en dos condiciones: o es un mensaje de esperanza o es un mensaje de arrepentimiento. Por experiencia sabemos que en Occidente la iglesia protestante ha abrazado una serie de enseñanzas no bíblicas, enseñanzas heréticas, o sea, enseñanzas herejes. En los últimos 20 o 30 años estos mensajes han sido predicados desde púlpitos que tienen el nombre de Dios. Iglesia, Dios no ha pasado por alto dichas enseñanzas, ni tampoco ha pasado por alto dichos predicadores y sus seguidores. Nosotros tampoco podemos olvidar la falta de integridad financiera que muchos de los líderes de Dios han exhibido en medio de este evangelio de la prosperidad, del cual hemos hablado tantas veces. Y por eso creo que Dios no haya pasado por alto ninguno de estos mensajes, ninguno de esos malos manejos. Tampoco es un secreto para muchos de nosotros la falta de integridad moral que ha salido a la luz, porque de todo aquello que aún no ha salido a la luz no podemos hablar. Pero Dios no se ha olvidado de ninguna de esas circunstancias. Por eso es que creo que este mensaje es un mensaje complejo de predicar. Creo que requiere de una dosis de llamado de atención y requiere de una dosis de consolación al mismo tiempo. Y para empezar, encontramos que a comienzos de enero de este año, China y el mundo se encuentran con la noticia de un nuevo coronavirus, una epidemia que comenzó a causar múltiples infecciones en muchas personas
y la muerte en muchas otras. Al día de hoy la cifra de contagiados en el mundo es de más de 1.4 millones de casos y más de 81.000 muertes. El nivel de contagio ha sido tan rápido que ha obligado a tomar medidas extremas pero necesarias, tratando de contener el avance de la epidemia, de esta pandemia, declarada así por la Organización Mundial de la Salud. La realidad es que las pandemias han estado con nosotros todo el tiempo. En el siglo II hubo una pandemia que se estima que terminó con la vida de entre 30 a 50 millones de personas. En los años 1300 a 1400 hizo su aparición la peste bubónica, y en cosa de 6 a 7 años, dependiendo de la fuente que leas, acabó con la vida de entre 100 a 200 millones de personas. Eso es impresionante en un mundo que no tenía la población que tenemos hoy. Iglesia, quiero que podamos entender que las plagas, las pestilencias han azotado a la humanidad por siglos y no han respetado ni raza, ni situación económica, ni estatus social, ni sexo, ni edad, ni cualquier otra clasificación que nosotros pudiéramos usar. En los tiempos del Antiguo Testamento, antes de Cristo, lo llamaban pestilencias, muchas de ellas traídas por Dios mismo, muchas de ellas traídas sobre el pueblo de Dios. Y ese pueblo, tanto el pueblo hebreo como luego el pueblo cristiano, siempre se encontró en medio de dichas pestilencias. Nunca fue inmune a las dificultades que estaban llegando a sus vidas y a su alrededor. De manera que siempre debemos recordar que ese pueblo cristiano siempre ha estado, siempre ha jugado como una especie de punta de lanza en las circunstancias de mayores peligros. Precisamente porque hay un grupo pequeño, hay un grupo de la iglesia que ha entendido bien el segundo mandamiento de la ley de Dios, y es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Igualmente, no podemos olvidar que en los tiempos del Antiguo Testamento, a lo cual estamos haciendo referencia hoy de manera particular, Dios en ocasiones usó profetas para ayudarles a ellos a entender, y a su pueblo por igual, que algunas de estas circunstancias calamitosas que estaban ocurriendo eran el producto de su mano obrando con un propósito en particular. Escucha lo que dice a través del profeta Amós. Pero antes de entender el mensaje de Amós, necesitamos entender las circunstancias en que se encontraba el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, para que puedas entender lo que Dios comienza a hacer. Para aquel tiempo había un gran optimismo nacional en ese momento. Había una prosperidad financiera en el pueblo de Dios. Esto trajo un aumento de la avaricia, eso produjo una cierta hipocresía religiosa y un sentido falso de seguridad. Así estaba el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba creyendo en Dios, pero viviendo de espalda a Dios. De hecho, Dios dice allí en Amós capítulo 4, te has olvidado de mi ley. Allí en el principio lo dice. Por tanto, yo me olvidaré de tus hijos. Escucha lo que dice la Escritura en la Nueva Traducción Viviente. Habla de cosas que Dios hizo en ese momento, anunciados por el profeta, debido a circunstancias que se encontraban dentro de su pueblo. Escucha lo que dice el profeta. Hice que pasaran hambre, versículo 6, Amós capítulo 4, versículo 6. Hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo.
pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Mira que está la palabra hice, yo hice, está diciendo el Señor. Versículo 7, yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otros se marchitaban. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Iglesia, el pueblo se había vuelto tan insensible, se había acostumbrado tanto a vivir de espaldas a Dios, que sus estilos de vida eran similares al estilo de vida de aquellos que no lo conocían. Lo que ocurrió fue que con el tiempo el pecado hizo lo que siempre hace: adormeció sus conciencias, convenció la mente mediante la racionalización y terminó esclavizando su voluntad. Hoy nosotros nos encontramos frente a un enemigo microscópico, numeroso, silente, que en pocas semanas ha puesto boca abajo al mundo. Y pensar que nosotros apenas estamos al inicio de la pandemia. Si te la imaginas como una montaña, apenas estamos al principio de la falda de la montaña, y sin embargo el mundo ya ha comenzado a sufrir las consecuencias. Pero ese no es nuestro único problema mundial. Es cierto que es supremamente penoso que en los últimos 90 días hayan muerto más de 81,000 personas de un virus. Pero si queremos tener una panorámica mundial balanceada, no podemos olvidar que en el mismo periodo de tiempo, entre 15 y 16,000 niños han muerto de hambre, lo cual implicaría un 19.75% de las personas muertas por coronavirus. Todos niños, toda una generación se ha ido en el mismo tiempo. Unos 13 o 14 millones de niños han sido abortados. Algo extraordinario en 3 meses. Iglesia, pero ni los niños muertos de hambre, ni los niños abortados, ni las otras estadísticas mencionadas, ni los desaciertos del pueblo de Dios que mencioné, nada de eso ha sido pasado por alto por Dios. ¿Saben? Si Dios se hiciera el de la vista gorda ante todos estos males, yo no creo que sería un Dios digno de ser adorado. Frecuentemente Dios ha propiciado, ha permitido en ocasiones, ha enviado directamente muchas cosas para llamar al incrédulo a conocerle y para llamar a su pueblo a santificarse. Si nos dedicáramos solamente a predicar consolación en un tiempo como este, es posible que dejemos de lado una de las mejores oportunidades para llamar al pueblo de Dios a la reflexión, al arrepentimiento y a la santificación. Mis amados, los males de este mundo son muchos, son grandes, son numerosos, son abrumadores, son tan grandes que no sabemos qué hacer. Hoy en día
tampoco sabemos qué hacer con la epidemia. La comunidad médica está asombrada, no sabe exactamente cómo manejarla. Los gobiernos están abrumados. La población está en pánico frente a un enemigo silente, microscópico, pero letal. Ante la enorme amenaza, mis amados, que el mundo enfrenta, tengo un par de versículos que se encuentran separados, pero en el mismo libro de Segunda de Crónicas, que quizás nos pudieran ayudar a traer un poco en perspectiva en términos de cuál pudiera ser nuestra reacción en momentos como los que estamos viviendo hoy. Y el primero de estos versículos se encuentra en Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 20, y haciendo un poco de contexto encontramos que los moabitas y los amonitas y los meunitas habían hecho un pacto de ir contra Israel, contra el rey Josafat. Josafat recibe noticias de que esta gran armada viene a invadirlos. Escucha lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 3 y 4. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Iglesia, Josafat tuvo miedo. Josafat tuvo miedo, pero en vez de correr, fue y buscó refugio en el Señor. El temor de Josafat es similar al pánico que quizás cristianos y no cristianos experimentan hoy ante esta otra invasión. El ejército que Josafat vio era visible, tenía miles de soldados, pero el ejército que está hoy contra nosotros es invisible y tiene trillones de trillones invasores. Notemos lo que Josafat hizo con su temor. Se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Una de las cosas buenas, iglesia, que las dificultades hacen es que nos empujan a buscar de aquel que controla la tribulación, de aquel que está en control de cada molécula del universo y de cada microbio que está a mi alrededor y que pudiera en determinado momento invadirme. Pero notemos que Josafat no solamente se propuso buscar al Señor, sino que también se propuso ayunar. Con toda probabilidad, si Josafat no se ve ante tal invasión, no hubiese buscado al Señor como lo hizo, ni tampoco hubiese proclamado ayuno. Quiero que notemos también que Josafat no hizo esto de manera individual como líder. Josafat proclamó eso en todo Judá. Porque ante esa circunstancia no se supone que hagamos las cosas de una manera individual, sino de manera comunitaria, porque el trabajo que Dios está haciendo no es solamente a través de la comunidad, sino que es también en la comunidad, en esa comunidad completa de su pueblo. El versículo 5 del capítulo 20 nos dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo. Nos está diciendo que fue al templo. Versículo 6: y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones?
En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. Iglesia, Josafat tiene la invasión de frente, pero él comienza reconociendo al Dios de los cielos, la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios y el hecho de que nadie puede resistir los propósitos de Dios. Ninguno de nosotros podemos resistir los propósitos de Dios para nuestras vidas. Escuchemos lo que sigue ahora en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 9. Si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Allí está diciendo Josafat, si viene espada, eso significa si viene guerra. Espada es guerra. Si viene juicio, ¿de dónde va a venir el juicio? De parte tuya, Señor. De manera que si viene una guerra, yo voy a ir a ti. Si viene un juicio de parte tuya, es a ti también donde tengo que ir. Así le está hablando Josafat en su oración al Señor. Pero si viene una pestilencia, ¿qué es eso? Una pandemia, una epidemia. Si viene una pestilencia, es a ti donde vamos a correr. Si viene una hambruna como fruto de las condiciones económicas posteriores, es a ti donde vamos a ir. Nos vamos a parar en este templo, en esta casa, y nos vamos a parar delante de ti. Ahora escucha lo que Josafat dice. Él no dice, vamos a hacer eso porque tú nos debes, porque nosotros merecemos, porque nosotros hemos orado y no puede ser que tú no nos respondas. No, porque tu nombre está en esta casa, porque la iglesia de Cristo tiene el nombre de Cristo sobre ella, de tal manera que si Dios va a hacer algo por su iglesia, lo va a hacer por el honor de su propio nombre. Amén. Y Josafat entiende eso perfectamente, iglesia. Es como que Josafat está diciendo, nosotros conocemos que somos el pueblo de Jehová. Y los pueblos que están afuera, que nos están observando cómo nosotros vamos a reaccionar ante la tribulación. Y nosotros estamos delante de ti. Así le estaba diciendo Josafat al Señor. Y nosotros estamos delante de ti, reconociendo o pidiendo que hagas algo por tu nombre. Y eso es algo que nosotros necesitamos recordar, iglesia. Finalmente, estas son las palabras de Josafat. Y aquí es donde quería llegar. Este es mi versículo de esta parte de este mensaje. El versículo 12 dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Confesamos nuestra fragilidad, confesamos incluso nuestro temor ante tal invasión. No sabemos qué hacer.
Pero en medio del ayuno que ellos estaban proclamando, Josafat le dice al Señor: pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. En medio de ese ayuno, en medio del ayuno que ellos estaban proclamando, Josafat, el rey Josafat, le dice al Señor: pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Eso me hace acordar el pasaje en el desierto, cuando estaban las serpientes y Moisés, el Señor le dijo que levantara la serpiente de bronce, y todos aquellos del pueblo de Israel que voltearan a mirar la serpiente de bronce, tipología de Cristo, eran sanos de las picaduras de las serpientes venenosas. Así le está diciendo aquí Josafat. Josafat sabe hacia dónde debe mirar, hacia dónde debe mirar él y todo su pueblo. Y por eso él está diciendo, en medio de este ayuno, en medio de esta proclamación: pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Ese pero es vital, iglesia. Ese pero es vital porque el pero introduce el contraste y la solución. Nuestros ojos están vueltos hacia ti. Gran ejército visible, intimidable, que los incapacitó a tal grado que ellos no tenían fortaleza, se sentían totalmente débiles, los intimidó. Y Josafat dice: pero hemos hecho una cosa, hemos dejado el temor, no nos vamos a llenar de temor, nos vamos a llenar de ti, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios hoy. Nos vamos a llenar de ti, nos vamos a llenar del Señor. El temor puede estar allí, pero el temor no puede hacer de nosotros esclavos del temor. Nosotros tenemos a quien acudir, iglesia. Nosotros tenemos un Dios grande, poderoso. Tenemos al Dios soberano, al que hizo los cielos y la tierra, al que hizo lo visible y lo invisible, al que está en control absolutamente de todo. Nuestros ojos están vueltos a ti. Nuestra invasión, iglesia, hoy es microscópica. Una invasión que tiene la capacidad de destruir más vidas que el ejército que venía de frente contra Josafat. Un ejército numeroso, pero el ejército que viene hoy contra nosotros, el ejército que tiene de cabeza al mundo, es un ejército mucho más numeroso y mucho más destructivo. El pueblo hebreo no tenía fuerza. El pueblo hebreo no tenía absolutamente la capacidad para enfrentarse de la misma manera que si unes todas las naciones poderosas del mundo con todos sus recursos, ellos no tienen fuerza tampoco para hacerle frente a esta pandemia. Como semana a semana hemos ido viendo todo lo que ha ido mostrando el resultado de esta pandemia. El ejército de Josafat no sabía qué hacer. La comunidad internacional de hoy no sabe qué hacer. La comunidad médica está totalmente asombrada. Los gobiernos están totalmente asombrados. El único mecanismo que tenemos en este momento para enfrentar la pandemia
es el aislamiento preventivo obligatorio. Es lo único que tenemos. No tenemos nada más, iglesia. Josafat y toda la comunidad de Judá pudo haberse llenado de pánico o pudo haberse llenado de Dios. ¿De qué te quieres llenar hoy? ¿Te quieres llenar de miedo, de temor? ¿O te quieres llenar de Dios? Tenemos una alternativa allí, iglesia. Tenemos a un Dios poderoso, como les decía hace algunos momentos. El pueblo de Dios, pequeño en el Antiguo Testamento, tuvo que enfrentarse frecuentemente a enemigos numerosos. En ocasiones lo hizo huyendo y no enfrentándose, y no les fue bien. Pero en otras ocasiones supo buscar de Dios y encontrar la victoria. Encontrar la victoria en Dios. Y eso es justamente lo que ocurrió con Josafat. Dios le dio la victoria en contra de esta invasión. Dios escuchó la oración de Josafat, Dios escuchó la actitud de humillación de Josafat y Dios quiso salvarlos. El favor del Señor estuvo con ellos. ¿Será que si nosotros adoptamos la misma conducta, la misma posición de Josafat, será que no tendremos el favor de Dios sobre su pueblo? Por eso les decía desde un comienzo del mensaje, más que un sermón, es un mensaje de reflexión. Tenemos que hacer una introspección a nosotros mismos. Tenemos que mirar, mis amados. Tenemos que mirar en qué le hemos fallado nosotros a Dios. Recuerden cuando Josué, en el libro de Josué, encontramos que a este hombre, a este siervo del Dios Altísimo, ungido de Dios, le fue entregada la responsabilidad de conquista. Él era un general. Y a él le encomendó el Señor repartir la tierra. Y tenían que llegar a cada lugar, a cada ciudad, y tomar cada ciudad, pero lo único que no podían tomar era lo que el Señor les decía que no tomaran. Que no tomaran botín de ninguna de estas ciudades. Y sin embargo, cuando atacaron Jericó, allí estaba Acán, un hombre del pueblo de Israel que hacía parte de ese campamento, y se llenó su corazón de avaricia, y tomó un lingote de oro, y tomó un lienzo, y tomó botín, y llevó anatema a su casa, llevó algo maldito a su casa, y de esa manera también maldijo el campamento. Había pecado en el campamento de Jehová. Y en la siguiente batalla, cuando fueron a conquistar la ciudad de Jai, con menos número de habitantes, perdieron la batalla. Y Josué entendió que estaba pasando algo. Él sabía que él tenía el respaldo de Dios, que el pueblo tenía el respaldo de Dios, pero el hecho de no haber ganado esa batalla hizo que Josué pudiera entender que algo pasaba. Algo pasaba, mis amados, y era que había pecado en medio del campamento. Y cuando hay pecado en tu vida, no puedes ganar. No nos podemos engañar. No podemos seguir acariciando el pecado, porque el pecado nos va a destruir. Iglesia, no podemos hacerlo. No podemos acariciar permanentemente el pecado y pensar que es muy pequeño, que es un pecadillo. Pero un pecadillo nos puede hacer a nosotros también picadillos. Eso lo entendió
Josué. Lo entendió perfectamente Josué, y por esa razón tuvo que llamar a cuentas a Acán y a toda su familia. Y el resto de la historia, pues muchos la conocen. Los que no la conozcan, por favor, pueden remitirse al libro de Josué y leer esta historia, que es muy edificante para la vida de todos nosotros. Y quiero que vamos allí al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Que con absoluta seguridad tiene aplicación para el tiempo de hoy, porque la palabra de Dios no cambia, y las verdades detrás del versículo necesariamente, obligatoriamente y mandatoriamente tienen que tener aplicación para nuestras vidas y para nuestros días, o si no, no estuvieran allí. Yo entiendo que este versículo fue para un momento especial en el pueblo de Israel. Esta fue una palabra para el pueblo de Israel. Fue una palabra que, si la miramos hoy, el pueblo de Israel está diseminado por el mundo. Y el pueblo de Israel hoy es la misma iglesia del Señor. Por eso el título de mi mensaje, el pueblo de Dios en medio de la tribulación y la angustia de hoy. Hoy el mundo sufre tribulación, hoy el mundo sufre angustia. Y quiero, antes de comenzar con el versículo 14 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, hacer un poquito de contexto con el versículo 12. Dice: y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Iglesia, Dios le va a hablar a Salomón, pero le va a hablar a Salomón por segunda vez. Ya se le había aparecido en otra ocasión, se le apareció de noche años atrás y le había hablado al principio de su reinado. Ahora Dios va a hablarle a Salomón por segunda vez. Ahora Dios le va a responder a Salomón una oración que él había hecho. Y allí en el versículo 13 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Le está hablando. Le está hablando de manera directa el Señor a Salomón. Le está respondiendo a la oración del capítulo 6. Le está respondiendo a Salomón. Y Salomón está muy inquieto por su pueblo, está muy inquieto por lo que está pasando con su pueblo. Y acto seguido, en el versículo 14, le dice el Señor a Salomón. Le dice el Señor aquí en el versículo 14, brindándole toda la solución. Le dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Increíble. Le está diciendo: mi pueblo primero debe ser humilde. Dice: si se humillare mi pueblo. Primero tiene que haber humildad, iglesia. Dice: sobre el cual mi nombre es invocado. El nombre del Señor es invocado sobre su pueblo.
Por eso cuando nosotros pecamos, ponemos el nombre del Señor en burla ante los demás. Porque Él ha invertido su nombre sobre un pueblo que lo conoce. Él ha invertido su nombre sobre un pueblo que camina con Él. Y Él quiere que ese pueblo que camina con Él también invierta en Él, también camine en obediencia. Dice, si se humillare mi pueblo, y luego dice, y oraren, y buscaren mi rostro. Primero humildad, luego orar, y luego le dice, y se convirtieren de sus malos caminos, se arrepintiesen. Tiene que haber arrepentimiento. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Iglesia, esta es una tierra que por pura misericordia nosotros hacemos parte de ella, iglesia. Por el amor y la misericordia de Dios, por su gracia, hacemos parte de esta tierra. Y yo les decía que más que un mensaje de consolación, debiera ser primero un mensaje de arrepentimiento, y luego del mensaje de arrepentimiento pudiera haber algún tipo de sanación sobre su pueblo, sobre su tierra. Esta es una reflexión, es una introspección de cada uno de nosotros, autoevaluarnos, mirarnos cómo estamos cada uno de nosotros, qué quiere el Señor que hagamos nosotros en este tiempo. Estamos en medio de la tribulación y la angustia que vive el mundo hoy. Iglesia, de verdad que la construcción de este mensaje no fue sencillo. La construcción de este mensaje generó mucha controversia en el que les está predicando, pero al final pude darme cuenta qué es lo que quiere el Señor para nosotros hoy. El Señor quiere para nosotros hoy que hagamos lo que hizo el rey Josafat, que salgamos corriendo, pero para llenarnos del Señor. No vamos a salir corriendo por temor al coronavirus. No vamos a salir corriendo por temor a la pandemia. Como lo dijo el Señor muchas veces, daba instrucciones para que su pueblo también se guardara en su casa. Cuando mandó la 10ª plaga a Egipto, ¿qué le dijo al pueblo? Quédese en su casa, las puertas y dinteles estén marcadas con la sangre de un cordero, cosa que cuando pase el ángel de la muerte, a ustedes la pestilencia no los va a tocar. Esa fue la última plaga que el Señor mandó sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Egipto. Y el pueblo de Israel estaba también allí en medio de la tribulación y la angustia del pueblo de Egipto. Pero el Señor guardó a su pueblo también. Amén. Hoy estamos en condiciones similares. Debemos guardarnos. Las puertas y dinteles de nuestras casas están marcadas por la sangre de Cristo. Las puertas y dinteles de nuestras casas, cada uno de nosotros, como dice la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cada casa está marcada por el Señor. Y el Señor nos llama hoy a que tengamos una actitud de arrepentimiento. Que si has llegado a acariciar el pecado, que si has llegado a caer en pecado, este es el tiempo, como dice el Señor en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14,
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a esta mujer, a la mujer adúltera, le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le dijo: ya no están, Señor. Le dijo: yo tampoco te condeno. Anda, vete y no peques más. Eso quiere el Señor que nosotros hagamos, que nos apartemos de los malos caminos. Eso quiere decir que nos arrepintamos de todo aquello que ha estado mal en nuestro caminar con Dios. Amén, iglesia. Sean bendecidos en esta noche. Que la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes y que esa gracia esté en cada hogar. Les invito a que cierre sus ojos allí en el lugar donde está. Vamos a orar. Vamos a entregarle este último tiempo al Señor y hagámoslo de corazón. Recuerden que un corazón contrito y humillado el Señor no rechaza. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta tu palabra en esta noche, Señor, porque es viva y es eficaz, Señor. Y en el nombre de Jesús, yo te entrego, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, que a través de este medio, Señor, les has permitido y me has permitido, Señor, poder estar aquí en línea, Señor, entregando tu palabra, Señor, entregando tu palabra de exhortación, de confrontación, Señor, pero con un toque también de consolación. Padre, este es un mensaje de arrepentimiento esencialmente, Señor, para tu pueblo. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu redarguya cada corazón, redarguya a cada hermano, cada hermana, que tenga algo que entregar, Señor, desde lo más profundo de su corazón y ponerse a cuentas contigo, Señor. Padre, porque tu mensaje en esta noche, así como el que está predicando hoy, Señor, tuvo que ponerse a cuentas contigo, Señor, así cada persona, Señor, de tu iglesia, cada persona que nos está viendo por este medio, pueda entender, Señor, a través de tu Santo Espíritu, dando ese entendimiento, Señor, que tú quieres un pueblo, Señor, primeramente humillado delante de tu presencia. Lo primero que tiene que haber en nosotros es humildad, que es lo contrario al orgullo, Señor. Padre, porque al orgulloso tú lo miras de lejos, pero a los humildes, Señor, con los humildes tú estás allí, Señor. Padre, ayúdanos a ser humildes, Señor, a poder nosotros estar humillados permanentemente desde nuestro corazón, Señor. Padre, que nuestra oración esté siempre, Señor, llena de ti. Padre, que no caigamos, Señor, en lo que cayó el pueblo, Señor, cuando el profeta Amós, que al pueblo le iba muy bien, pero se convirtió en un pueblo avaro, Señor, y te creían a ti, pero vivían en espaldas tuyas, Señor. Padre, no queremos eso para nuestras vidas, no queremos eso para nuestros hogares, Señor. Queremos tener, Señor, hogares y siervos completamente, Señor, humillados delante de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, hemos orado en esta noche, Señor. En el nombre del Padre,
Gloria a ti, Señor. Amén. Bendiciones, mis amados.